gastroenteritis es un término griego que es inflamación del intestino. Desde el punto de vista práctico es una frase trivial el que se clasifica la palabra gastroenteritis y la gente tiene distintas acepciones, pero finalmente el término gastroenteritis tiene que ver con un proceso anormal digestivo en donde el tubo digestivo no está haciendo su función normal y pueden ocurrir debido a inflamación de fenómenos de alteración del flujo, como por ejemplo que el contenido intestinal en vez de avanzar hacia abajo, refluye hacia arriba y la gente vomita, o el flujo intestinal es demasiado acelerado. Habitualmente esta reacción del cuerpo de inflamación se da como una reacción para tratar de eliminar algo que nos está produciendo daño. Es una cosa que es parte de la fisiología humana. Bueno, este movimiento excesivo, como decía, empieza a producir movimientos espasmódicos que provocan dolor. El dolor intestinal es habitualmente lo que precede a la diarrea, a los vómitos y finalmente esta triada de síntomas de sensación de distensión, como que el intestino está ocupando más espacio dentro del abdomen, la sensación nauseosa y finalmente los vómitos y finalmente esta sensación de retorcijón seguido de una evacuación intestinal más frecuente es lo que constituye este término de gastroenteritis, que puede ser aguda, crónica o en el fondo una mezcla de las dos cosas. La gastroenteritis puede tener distintos orígenes, entonces dependiendo de la causa que la origine son los síntomas agravantes que pueden tener. El principal problema de la gastroenteritis es que finalmente en este estímulo del intestino de eliminar virus o infección pierde líquido. Entonces finalmente los signos de alarma de una gastroenteritis es cuando uno empieza a perder el contenido líquido del interior del cuerpo. Cuando una persona está muy deshidratada puede comprometerse desde el punto de vista del sistema nervioso, tener así como compromiso de la mente, así como estar medio dormido, somnolencia, esos compromisos neurológicos. Lo mismo sucede en los niños, un niño que está con diarrea, pero que está muy decaído, ya no responde, no se quiere alimentar. Y por otro lado, las cosas que tienen que ver con el grado de infección. Entonces, síntomas asociados como fiebre muy alta, mucho compromiso general por la gastroenteritis, dolor excesivo, sangre en las deposiciones, son la cosa que habla de que la intensidad de la inflamación intestinal es muy grave. Bueno, tenemos que dividir, la principal causa son estas gastroenteritis agudas, autolimitadas, que van a durar 1 o 2 días y finalmente el tratamiento es solo el soporte, es mantener a la persona hidratada mientras esto se quita. Si uno está con vómito, aprovechar, por ejemplo, líquidos fríos o hielo molido, cosas así que pueden permitir hidratación y mantener a un paciente hasta que los síntomas van disminuyendo. La diarrea más frecuente en el mundo es un virus, el norovirus. No está en riesgo de que una gastroenteritis vaya a poner en peligro la vida de una persona. Entonces, si uno espera este periodo y uno se recupera, finalmente el problema va a estar resuelto en forma espontánea. Entonces, transmitir ese concepto yo creo que es una cosa fundamental. Lo otro concepto es transmitir las medidas sanitarias. Finalmente todavía en Chile estamos en un país en vías de desarrollo. Todavía tenemos segmentos de la población que tienen acceso a medidas sanitarias de primer mundo, mencionando, y hay otras personas que no. Entonces finalmente seguir invirtiendo como país en cosas de salud pública, control sanitario, y por otro lado las cosas del manejo de alimentos. Finalmente eso cada uno puede ser crítico en mantener las cadenas de frío, en decidir en el fondo ciertos alimentos que son más de peligro y finalmente en resumen eso es lo que uno pudiese evitar tener tan frecuentemente estas infecciones, pero finalmente es algo que acompaña a la vida del hombre, así que tenemos que estar
resignado a que probablemente el próximo año vamos a tener una gastroenteritis.